buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estatus, Contenido Constitucional y Garantía de la Libertad de Empresa, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Civil y Comercial. A partir de la alianza estratégica entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y diálogos sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este ciclo de capacitación judicial denominado Libertad de Empresa, Principios Constitucionales y Práctica. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas observaciones sociológicas, políticas y jurídicas sobre la libertad de empresa en sus fundamentos, desarrollos y limitaciones internacionales para enseguida analizar en Colombia su consagración constitucional a partir de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. En tal sentido, la empresa, base del desarrollo y derecho de todos en abierta competencia, ha de atender funciones, obligaciones y responsabilidades sociales en cuanto que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y, por supuesto, de nuestra Constitución política. De este modo, el Estado tiene a su cargo la dirección de la economía, debiendo evitar cualquier abuso de posición dominante e intervenir con mesura para no malograr la iniciativa privada, pero garantizando siempre la vigencia del orden económico y social justo, con prevalencia del interés general, respeto a la dignidad humana y a la ética. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Nilson Pinilla Pinilla, abogado de la Universidad Javeriana, PhD en Criminología de la Universidad de Cambridge, especialista en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Nacional. Se ha desempeñado también como juez penal y de instrucción criminal en Bogotá, magistrado y presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado y presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctor Pinilla, es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, verdaderamente un honor y un momento muy grato poder compartir esta mañana con ustedes, ante todo presentando mi saludo muy respetuoso a la doctora Mary Lucía Novoa, la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que tuvo la excelente iniciativa con la Corporación Excelencia en la Justicia y con la Cámara de Comercio de Bogotá de organizar este ciclo sobre la libertad de empresa, que es un tema en el cual se debe profundizar y apuntalar una serie de conceptos para la claridad en el abordamiento de los desarrollos constitucionales y de la práctica cotidiana en estas actividades. Estoy en Armenia, tengo una gran satisfacción de saludarlos desde acá y trataré de condensar en estos minutos la presentación sobre lo que es la libertad de empresa, lo que debe ser universalmente esa iniciativa privada respetada por los gobiernos, respetada por las comunidades, pero también a la vez respetuosa de los derechos de la comunidad. En tema de libertad de empresa, pues ha habido unos desarrollos supremamente libertarios de abrir esa iniciativa privada al enriquecimiento de los que tomen el emprendimiento de crear empresa y desafortunadamente suele caer ello en simplemente una procuración de enriquecimiento sin rendirle a la comunidad la utilidad que ese desarrollo individual
pueda estar aportando. O puede ocurrir que simplemente se eclipse, se evapore la libertad de empresa y los estados asuman la dirección total de la economía, quitándole a los habitantes del correspondiente territorio la capacidad de motivar nuevos desarrollos, de incentivar productividad, de incentivar avances en campos tecnológicos, en campos industriales. En este punto, realmente creo que Colombia está en una buena situación. No está en esa posición libertaria de dejar a los empresarios totalmente la iniciativa para que ellos se despreocupen del consumidor y se despreocupen de las obligaciones sociales, pero mucho menos está en la opresión a los empresarios para que sean los estados los que asuman la producción, los que asuman las posibilidades de desarrollo. Eso ya estamos viendo lo que ocurre cuando se le quita al particular, al habitante del territorio nacional, el emprendedor, las capacidades de estar forjando industria, de estar forjando desarrollo. Ese mirar lo que ha venido sucediendo desde las naciones socialistas, las cuales han seguido muchísimo, tanto en la Unión de Repúblicas Federativas Socialistas Soviéticas Rusas como en China. Se ha abierto bastante el ámbito para desarrollo individual, para iniciativa individual, porque se ha visto que el Estado es un mal administrador y que el Estado no puede estar sojuzgando y estar opacando la iniciativa de los particulares. Sin embargo, hay naciones como Nicaragua, como Venezuela, para mencionar el caso latinoamericano, como ocurrió durante algún tiempo en Cuba, que ya está evolucionando también, en donde el Estado ha querido asumir con pésimas consecuencias esa actividad empresarial, sacrificando y frustrando las iniciativas de los particulares. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela nos toca muy, muy cerca a los colombianos apreciar cómo esa nación, una de las más ricas por sus yacimientos petrolíferos, especialmente en América Latina, está en una crisis muy grave, muy doloroso ver por nuestras carreteras a ciudadanos venezolanos caminando con niños, a veces con niños en brazos, hacia el sur, procurando nuevos aires. Ojalá, ojalá los colombianos a partir del año 2022 no seamos los que vamos a tener que caminar buscando otros horizontes cuando la libre empresa también, dependiendo de los resultados de esas elecciones, pueda llegar a ser sojuzgada, a ser sometida. En Colombia, voy a decir algo de manera categórica, tenemos una magnífica constitución política. Es la de 1991, es magnífica. Y lo repito y lo digo con énfasis, no voy a decir que es perfecta, porque ninguna obra humana es perfecta y ya es menos magnífica que antes, porque desafortunadamente desde el Congreso Nacional le han introducido cerca de 55 reformas, casi 2 reformas por año, algunas con buen ánimo, otras simplemente para satisfacer apetencias personales de los gobernantes que tenían el poder en un momento determinado. A la Constitución hay que respetarla. Por supuesto que no podemos pretender que los artículos constitucionales sean cláusulas pétreas, que no se puedan modificar, que no se puedan adecuar al desarrollo de las sociedades. El Estado y la sociedad tienen que ser dinámicos, tienen que estar evolucionando y por lo mismo no podemos tener una constitución inamovible, pero sí se la debe respetar. Sí, sobre todo cuando en la Asamblea Nacional Constituyente lograron un cuerpo homogéneo de disposiciones
que vamos a mirarlo en torno a la libertad de empresa son verdaderamente positivas, de gran significado para el desarrollo de las comunidades. En esa Constitución de 1991 que estoy ponderando, porque entre otras cosas fue la única constitución en la República de Colombia que ha nacido por consenso. Todas las constituciones que fueron expedidas en el siglo XIX fueron impuestas por quien ganaba en una guerra civil, por el grupo dominante en un momento determinado. Vino en 1886 la expedición de la Constitución de ese año, que sobrevivió durante 105 años con muchas modificaciones, y luego por consenso, a raíz de unas iniciativas, podríamos decir, juveniles, el tema de la séptima papeleta, se procuró tener una constitución acorde con los tiempos modernos y se respetó al expedirla los tratados internacionales de preservación de los derechos humanos que había suscrito la República de Colombia, y esos tratados internacionales se los incluyó dentro de la Constitución a partir del bloque de constitucionalidad que les da preeminencia en la aplicación de nuestra perspectiva. En esa Constitución, al observarse lo que son los derechos fundamentales, al observarse lo que son los mecanismos para hacer valer esos derechos fundamentales, lo que son los mecanismos de participación ciudadana, lo que deben ser las estructuras de los partidos políticos, se señalaron unas buenas bases y se expidió por consenso. Ustedes recordarán cómo los líderes de los partidos políticos, Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por las fuerzas de la mal llamada izquierda de Consuno, declararon el cambio de la Constitución. Ellos tres, hablando al unísono, nos comunicaron que teníamos una nueva Constitución, y fue una Constitución por consenso. Eso hace que haya sido una buena Constitución, gracias además al excelente esfuerzo de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Y si vamos a mirar nuestra Constitución, desde el principio se está señalando lo que es el respeto a la dignidad humana y lo que tiene que ser la solidaridad y la procuración de un orden social justo. Recordémoslo en el preámbulo, que se enuncia que ese objetivo de este Estado social de derecho, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Y en los artículos primero y segundo de esa Constitución, ese preámbulo, este aspecto del preámbulo tiene unos desarrollos categóricos, y esos artículos primero y segundo forman parte de lo que es el carácter esencial del Estado social de derecho. El artículo primero se enuncia cómo el Estado social de derecho colombiano está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad, para que haya una prevalencia del interés general. Y en el artículo segundo, en forma categórica, se menciona que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, no la prosperidad de los que ya son prósperos, que verdaderamente en ocasiones se queda en un exceso de protección a los empresarios exitosos, que estos empresarios exitosos concentran más y más capacidad de acción, degenerando ello en ahogamiento de iniciativas de otras personas. Para que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica
política, administrativa y cultural de la nación, asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Mientras no tengamos un orden justo imperando en la República de Colombia, no vamos a obtener convivencia pacífica. Y luego señala que se debe asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Vivimos un proceso bastante publicitado, bastante intenso de concesión de impunidad a personas que habían cometido delitos de toda índole, homicidios con las peores causales de agravación, secuestros, violaciones, y concediéndoles sometimiento a una justicia especial de paz, con un tribunal especial de paz. Pretendimos que estamos consiguiendo la paz. Sí, es muy bueno que haya unos colombianos que dejaren de asesinar, que dejaren de secuestrar, que dejaren de extorsionar, pero eso no era un proceso de paz, era un proceso para procurar que hubiera menos iniciativas criminales contra la comunidad. La paz no es el producto de la firma en un papel. La paz tiene que ser construida y podemos construir esa paz cumpliendo la Constitución Política de la República de Colombia, entre otros, procurando que el interés general sea el rector de todas las actividades del Estado y procurando que se dé una prosperidad para todos los habitantes del territorio nacional, con equilibrio social, en justicia social. Vamos a mirar unas normas adicionales de la Constitución, pero revisemos este punto. Nuestra Constitución es magnífica, lo estoy diciendo, pero tiene un problema supremamente grave, y es que no la cumplimos. Primero, porque tenemos una forma pervertida de hacer política en la República de Colombia. La forma como se hace política en la República de Colombia no está procurando el bien común. Se está desarrollando es para satisfacer las apetencias de los que en un momento determinado tienen mayor capacidad de hacerse sentir, de hacerse oír en el concierto nacional. Y tenemos un problema grave, que es el imperio creciente de la corrupción en todos los estamentos nacionales. No podemos decir que tengamos un Senado corrupto, que tengamos una Cámara de Representantes corrupta. Lo que pasa es que hay demasiados corruptos que llegan al Senado y que llegan a la Cámara de Representantes. ¿Esto por culpa de quién? Por culpa de nosotros, los electores, que dejamos que se cautive nuestro voto y que seguimos votando por los mismos, a pesar de las manifestaciones que tienen la evidencia, que dejan palmariamente demostrado que se está haciendo la política no como un arte de gobernar para todos, sino como un arte de enriquecimiento y de aumentar el poder para unos pocos. Es patético recordar casos como el de Juan José García, cartagenero él, que fue senador de la República durante 3 o 4 periodos. Ya no pudo volver al Senado porque fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos contra la administración pública y no podía volver a ese cuerpo legislativo. ¿Qué problema? Ahí estaba la esposa, muy elegante, muy linda ella, y doña Piedad Zucardi fue elegida senadora de la República con los mismos votos que tenía el señor Juan José García. O sea, ¿qué estaban eligiendo particularmente los cartageneros, que allá fue donde se obtuvo la mayor cantidad de votos para ellos? Y luego la señora Piedad Zucardi tampoco pudo seguir en el Senado
por algunas implicaciones en temas de parapolítica, y entonces ya tenemos hijo en edad de merecer, y el señor Andrés García Zucardi es actualmente senador por el Centro Democrático, con los votos de sus padres. Entonces, ¿en dónde estamos los electores? Somos borregos que seguimos impartiendo votos cautivos a quien mejor nos dé posibilidades de conseguir empleo, a quien mejor nos dé posibilidades de pronto de participar en la contratación pública. Los partidos políticos colombianos están en grave crisis. El Partido Liberal, el Partido Conservador han poco menos que desaparecido por la falta de seguimiento de unas políticas claras y por la corrupción que los ha agobiado. Entonces surgieron otros partidos. Un líder político fue objeto de que se creara un partido político para él, que se le denominó el Partido de la U, llamado Partido de la Unidad Democrática, pero la U jugaba era con la letra inicial del apellido de ese caudillo. Y se salió de allí porque parece que le hicieron mal ambiente y creó otro partido, el Centro Democrático, partidos con nombres propios, partidos que están girando, no en torno a unas ideas, sino en torno a un caudillo, en torno a el apego ciego a las instituciones que vengan de allí o de acá. Y así muchos otros partidos. Se creó el Partido Cambio Radical por parte de ese gran formador de ilusiones políticas, doctor Germán Vargas Lleras, y ese Partido Cambio Radical no le caminó bien para una candidatura presidencial y al doctor Vargas Lleras le tocó presentarse en elecciones por firmas. Entonces no tenemos una estabilidad ideológica, unas estructuras sólidas en los partidos políticos, y estamos cambiando por aquí, estamos cambiando por allá. Hay personas que son ejemplos perfectos de cómo pueden estarse cambiando de partido según las conveniencias. Yo no sé en cuántos partidos políticos ha estado un señor senador llamado Roy Barreras, pero siempre se ha acomodado al ámbito donde mejor posibilidades tenga de ser elegido. Esto no puede ser. Tenemos que encontrar unas estructuras firmes, unas estructuras sólidas, unas estructuras de respeto a unos principios intelectuales, a unos principios filosóficos, a unos enunciados sociológicos claros, para que honremos la Constitución y hagamos que ella de verdad sea la base de un ente democrático participativo y pluralista. Tenemos que participar, tenemos que ser conscientes. Y yo cuando mencioné el caso de el señor Juan José García, no es por resaltar los tremendos problemas de corrupción que se viven en el departamento de Bolívar y en varios otros departamentos de la costa atlántica, como el departamento de Córdoba. En mi departamento, Santander, estamos teniendo el mismo problema. Ahora va a ir a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia un señor senador de la República de apellido Aguilar, creo que llama Mauricio, que es hijo de quien fue gobernador de Santander y fue representante a la Cámara porque se le reconoció el gran mérito de haber percutido el arma de la cual salió el proyectil que le causó la muerte a Pablo Escobar Gaviria. El tema del coronel Aguilar, ustedes lo conocerán muy bien, el coronel Aguilar no pudo seguir en sus actividades políticas porque también fue condenado, pero actualmente un hijo de él es el gobernador de Santander y otro hijo es senador de la República después de haber sido también gobernador de Santander. ¿Es que acaso esta democracia nuestra es una dinastía donde se esté asegurando a los descendientes continuar en los cargos
que hayan podido accederse. Esa dinastía está totalmente vedada en nuestra Constitución. No se puede llegar a tener figuraciones simplemente por el nacimiento. Más adelante miraremos las perspectivas sobre esto. Esto no es una monarquía. Allá el Reino Unido, allá España, con ese anacronismo que todavía se le rinda culto a unas familias simplemente por razones de cuna, pero lo nuestro es una democracia. Pero la democracia está fallando porque dejamos comprometer nuestro voto y dejamos que se convierta en una democracia irreal, en una democracia donde las elecciones las está ganando quien logre convocar a más ediles, a más concejales, a más diputados, para que les den los votos, para así acumular lo que se requiere para llegar al Senado, a la Cámara de Representantes, haciendo unas inversiones multimillonarias que por supuesto no se pueden satisfacer, no se pueden recuperar esas inversiones, de que lo que hablan esos políticos simplemente con los sueldos, y entonces llegan a generar corrupción para que haya fuentes de poder recuperar lo que llaman la inversión. Esto es una realidad. Estoy tratando de ser objetivo, pero al ser objetivo no puedo menos que ser crítico sobre hasta dónde la corrupción se ha apoderado del manejo no solamente de los estamentos oficiales, sino de la ciudadanía en general. El problema, decía yo, no es que tengamos un Senado corrupto, no es que tengamos una Cámara de Representantes corrupta, no que haya mucha corrupción en tal o cual alcaldía, en tal o cual gobernación. Es que hay muchos corruptos en la sociedad y esos corruptos tienen mejor opción para llegar a manejar caudas y de esa manera asegurarse en el poder. Esto es una grave crisis a nuestra democracia que hace que estemos ante una falsa democracia, que hace que estemos traicionando la magnífica Constitución de 1991. Unos por la corrupción, otros, los que no somos corruptos, por pusilánimes, por faltos de carácter, por faltos de entereza, porque parecemos masoquistas y nos dejamos imponer las prácticas torcidas de otras personas y no reaccionamos frente a ellas, y desafortunadamente los organismos de control parecerían más dedicados a encauzar la burocracia de las nóminas tan amplias de que dispone y no a ejercer a cabalidad el Ministerio Público o el control en otras áreas de la sociedad. El régimen disciplinario en Colombia está en grave crisis. Yo no creo estar diciendo nada nuevo sobre esto, pero tenemos bastante institucionalidad a través de la Procuraduría General de la República, a través de las personerías que deben ejercerse el Ministerio Público, y pocos resultados en los ámbitos que corresponden a esas funciones, mucho de ello debido a que se busca de esas instituciones no la satisfacción de los objetivos que les son propios, sino de los intereses personalistas. Y si seguimos observando la Constitución, encontramos muchas otras disposiciones que están consagrando esa libertad de empresa, pero no una libertad ilimitada, no un capitalismo salvaje, sino una libertad orientada a que se coparticipe del éxito que se tenga al iniciar una determinada actividad productiva y se coparticipe de ese éxito generando desarrollo para toda la comunidad y no solamente para los empresarios.
Tenemos normas muy a propósito sobre esto, pues los artículos 5, 13, sobre la igualdad, 16, 17, 24, sobre la prohibición de la servidumbre. Acordémonos que siervo es la persona que está totalmente sometida a alguien. Esa servidumbre está proscrita en nuestra Constitución. Miremos lo que es el artículo 24 sobre la libertad de locomoción, el artículo 25 sobre el derecho y a la vez deber de trabajar, el artículo 26, muy atinente a esto de la libertad empresarial en cuanto a la libertad de escoger profesión y oficio, así muchos otros, como el artículo 54 sobre la capacitación laboral, el artículo 53 sobre la igualdad de oportunidades para los trabajadores con un mínimo vital y móvil que les debe ser garantizado, el artículo 57, los estímulos y medios que se le debe brindar a los trabajadores para que participen en la gestión de las empresas. Y luego viene el artículo 58, que está consagrando la propiedad. Y aquí voy a hacer unas observaciones en torno a las cuales es muy probable que ustedes no estén de acuerdo. La propiedad no está en el acápite de los derechos fundamentales. Ustedes lo saben, nuestra Constitución tiene un título segundo y en ese título segundo, su capítulo primero está enumerando los derechos fundamentales. Y luego viene a partir del artículo 42 los derechos sociales, económicos y culturales. Y dentro de esos derechos sociales, económicos y culturales está la propiedad. No quiero decir que si no se está en el acápite primero de ese título segundo, un derecho no sea fundamental. Con toda claridad, la Corte Constitucional de Colombia ha determinado que el derecho a la salud es un derecho fundamental, aunque también está en el ámbito de los derechos sociales, culturales y económicos. Y la Corte Constitucional también ha definido que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental, a pesar de que está también entre los derechos sociales, económicos y culturales. Ello está explicado jurídicamente en el artículo 94 de la propia Constitución. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Por el hecho de no estar en el capítulo primero del título segundo de la Constitución, que es donde se enumeran, se enuncian los derechos fundamentales, no quiere decir que el derecho a la salud, no quiere decir que el derecho a la vivienda digna no sean fundamentales, pero sí quiere decir que el derecho a la propiedad no es fundamental, por lo mismo que dice el artículo 94, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos. La salud es inherente a la persona humana, porque sin salud no hay vida digna y sin salud se corre grave riesgo de la conculcación del más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Y lo mismo, todos los seres humanos necesitamos de un techo bajo el cual guarecernos frente a las inclemencias del clima y unas paredes detrás de las cuales proteger la intimidad personal y familiar. Esa vivienda particular, esa vivienda que garantice la intimidad, es inherente a la persona humana. Por el contrario, podemos vivir sin propiedad. Hay personas que viven muy decorosamente y que han desdeñado ser propietarios de finca raíz, ser propietarios de empresas, ser propietarios de iniciativas agropecuarias o de iniciativas industriales. Están allí y pueden vivir sin propiedad. No le es inherente al ser humano
esa propiedad para la subsistencia, para la vida misma. Además, dentro de las indicaciones de la propiedad, en el mismo artículo 58, claramente se lee que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Y dentro de esas obligaciones le es inherente algo grandioso que estamos olvidando, le es inherente una función ecológica, hacia la cual todos los seres humanos tenemos que volver los ojos para proteger la naturaleza, porque estamos acabando con el único hogar, el planeta Tierra. No se ha descubierto posibilidad de vida en Marte, no se ha descubierto posibilidad de vida en Venus o en la Luna o quién sabe en qué otra galaxia. Esta es nuestra única casa y no la estamos cuidando. Y estamos contaminando las aguas y estamos talando bosques y estamos infectando gravemente con desechos químicos todo el contorno de la naturaleza. Ya en las grandes ciudades lo que respiramos no es aire, sino bastante de polución, bastante de carbono, lo cual hace generar enfermedades, lo cual viene a desarrollar una mayor vulnerabilidad en nuestro organismo. Esa función ecológica le es inherente a la propiedad. Por supuesto, la propiedad sí es un derecho constitucional y un derecho constitucional que merece protección, pero que está sometido, como lo vamos a seguir mirando, a unas obligaciones, particularmente esa función ecológica que acabo de referir. El artículo 60 habla de la promoción del acceso a la propiedad y de la democratización, la titularidad de los bienes que hayan sido del Estado y que se estén de una u otra manera administrando por debe procurarse que pasen a manos particulares, especialmente a manos de los trabajadores de esas empresas dentro de ese proceso de democratización de la titularidad. Y el artículo 64 verdaderamente invita a un análisis especial. Y les advierto, voy a leer textualmente un artículo de la Constitución Política de la República de Colombia. No voy a leer el manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels. Dice el artículo 64, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Esto suena bastante a aquello de que la tierra es para quien la trabaja. Y eso es una obligación constitucional. Debe procurarse que haya un acceso progresivo a la propiedad del terreno en el cual un campesino esté laborando. Y a ese campesino el Estado tiene la obligación de apoyarlo, sea de manera individual o sea a través de cooperativas, en temas de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social, de recreación, y para que ustedes se sorprendan, de crédito. Ya les trataré de dar una razón de por qué podrían sorprenderse, creía yo, con esto de que el crédito también sea una obligación social consagrada por la Constitución a favor de los campesinos. En la comercialización de los productos, en la asistencia técnica e empresarial, con el fin, es una obligación constitucional y por lo mismo tiene que ser cumplida con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Este es un artículo 64 que si lo cumpliéramos tendríamos bastantes más posibilidades de paz que a través de la firma que se haya estampado en un documento por parte de los integrantes de las autodenominadas Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos
premio Nobel de Paz, así no le haya dejado la paz a Colombia, porque si bien procuró que hubiera unos facciosos que dejaran de realizar esas prácticas y se unieran a la colectividad, por ejemplo, ingresando sin ningún voto directamente al Congreso de la República, pues yo creo que estamos lejos de alcanzar la paz. Alcanzamos el premio Nobel, pero no alcanzamos la paz porque no estamos procurando la justicia social. De dar cumplimiento a ese artículo 64, la situación de Colombia sería muy distinta. Y volviendo, para no ser interminable, a este tema de los derechos de los asociados y de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones empresariales, tenemos que mirar el artículo 78 sobre la protección a los consumidores, la obligación de los empresarios de respetar a los consumidores, entregando lo que realmente el consumidor cree que está comprando en calidad y en utilización, sea para la alimentación, sea para la salud o para cualquier otra actividad. Pero el gran desarrollo de la libertad de empresa se encuentra, el desarrollo ya más específico en nuestra Constitución se encuentra en los artículos 333, 334 y 335. Ese artículo 335 es el que me hace resaltar que desde antes se esté garantizando el crédito en el artículo 54, se esté garantizando en el artículo 58, digo yo, y en el 64 el crédito. Parecería iluso en un país donde para obtener un crédito en una institución financiera, primero hay que demostrar que no se lo necesita, porque está la cantidad de bienes que tienen que ser enunciados y es la cantidad de avales y garantías que deben sentarse, que para acceder al crédito, pues realmente se piensa que es quien ya posee, ya tiene la prosperidad, que trata de conseguir más prosperidad con dineros que provienen de los ahorradores y que deben ser canalizados hacia la satisfacción de los intereses generales de la comunidad. Y por ello el artículo 335 está hablando de la obligación del Estado, conforme a la ley, de democratizar el crédito. Que el crédito sea para todos y no para los que ya tienen progreso, para los que ya han logrado prosperidad. Se necesita crédito para empezar cualquier actividad productiva. Quien vaya a montar una industria familiar necesita crédito para comprar los equipos, para comprar los implementos, para, para pagar la mano de obra, para adquirir las materias primas. Y ese crédito tiene que canalizarse de una manera que le permita abonar al pago de él cuando la finalidad que se está buscando empiece a producir. Es lo que se desprende de los otros artículos que mencioné, el 333 y el 334 de la Constitución, que es una de las razones por las que digo y sostengo que tenemos una excelente Constitución, porque en estos artículos se está garantizando la libertad de empresa, pero no en un capitalismo salvaje, sino con unos objetivos sociales, con unos objetivos colectivos, para que el empresario comparta los buenos resultados que adquiera en la actividad que esté desarrollando con el resto de los habitantes del territorio nacional. Yo sé que ustedes los dominan
esos artículos 333 y 334, pero me voy a permitir releer algunos de sus apartes, porque allí está consagrada la garantía de la libertad de empresa, la obligación del Estado de propender a la defensa de esa libertad, de esa iniciativa particular, pero la satisfacción de las obligaciones sociales que ahí se derivan. Dice el 333, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, por supuesto que son libres, pero no una libertad absoluta, no una libertad ilimitada, porque se debe respetar el bien común. Son libres dentro de los límites del bien común. Luego señala que la libre competencia económica es un derecho de todos, que supone responsabilidades. Se trae aquí a la libre competencia económica el concepto de lo que es la implicación de obligaciones en la propiedad. Lo mismo que en el inciso siguiente, cuando se habla concretamente de la empresa como base del desarrollo y se le impone una función social que implica obligaciones, debiendo el Estado fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial para que con ese desarrollo empresarial irradie desarrollo para toda la comunidad. El Estado, y es un tema que suele ser olvidado, debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y debe evitar, debe evitar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley debe delimitar también el alcance de la libertad económica. Ergo, tenemos libertad de empresa, pero no libertinaje de empresa. Tenemos libertad de empresa dentro de unos cauces que propenden a que el empresario sea próspero para que de esa prosperidad se irradie hacia sus trabajadores primero que todo, y luego hacia los consumidores y finalmente hacia la comunidad en general. Es una norma sabia esta del artículo 333 de nuestra Constitución. Qué bueno que se tomara conciencia y la cumpliéramos. Primero, para que verdaderamente se garantice la libertad de empresa. Qué bueno que esa libertad de empresa verdaderamente se canalice hacia la satisfacción del interés social, del beneficio colectivo. No puede ser que se consagre la libertad de empresa simplemente para que los empresarios aumenten y aumenten y aumenten sus capitales. No puede ser que se procure el enriquecimiento desmedido de esos empresarios, mientras que el resto del país yace en postración económica, yace sin que el desarrollo llegue al resto de la población y sin que haya posibilidades de satisfacción de los intereses primarios. A mí me parece, como lo expresó la doctora Marilucero en la exposición inicial, que debe haber justicia social para que irradie la prosperidad hacia todos, para que haya posibilidades adicionales de desarrollo paulatino para el resto de los asociados. Les invito a mirar el artículo 334 porque ya veo que el tiempo se me ha corrido demasiado, sobre la Dirección General de la Economía a cargo del Estado y sobre la obligación de racionalizar la economía para que haya una distribución equitativa de oportunidades. Eso es un objetivo que tiene que procurarse. No podemos tener ignorancia de lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestras ciudades han prosperado muchísimo a costa de la despoblación en el campo. La falta de incentivos en las labores agropecuarias, la falta de cumplimiento
a ese artículo 64 de la Constitución hace que más y más y más gente se vaya hacia las ciudades y ya Bogotá sea una ciudad poco menos que paralizada por las graves dificultades que hay en la locomoción. Y lo mismo para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, ciudades que progresan inmensamente, pero donde se encuentran todavía seres humanos que viven en tugurios, que viven en remedos de vivienda que están lejos de la dignidad que pregona nuestra Constitución. Yo sé que apenas estoy empezando el tema y ya se me está corriendo el tiempo. Quería compartir con ustedes estos enfoques de contenido constitucional y como creo que ya quedan pocos minutos del tiempo que se me había concedido, me pongo a disposición de ustedes para tratar de responder las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, doctor Pinilla, por sus reflexiones acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Pinilla. ¿Se debe eximir de impuestos a los empresarios para lograr mayor desarrollo y generar empleo? Yo creo que no se los puede eximir de impuestos. Yo lo que sí creo es que el Estado debe ser menos ávido en estar llevándose la utilidad de los empresarios y también el dinero de los trabajadores. El Estado colombiano debe procurar una racionalización en sus instituciones y el Estado colombiano debe procurar reducir el gasto público, sobre todo el gasto burocrático inútil, para que haya más dinero que permita, por ejemplo, apoyar ciertas áreas de la empresa que todavía no tienen suficiente desarrollo en Colombia. Yo me permitiría decir que antes que estar grabando tan abusivamente como lo hace cada momento el Estado, con tributos que surgen como provisionales, como transitorios, y ahí se quedan como el cuento del 4 por mil, que en principio no era sino el 2 por mil, y mire todo lo que se cimentó esa tributación. ¿Por qué no mira el Estado la necesidad imperiosa de reducir el cuerpo diplomático? ¿Por qué no suspende las prerrogativas a tanto vago que se va a otros países a hacer más o menos nada y a devengar del dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no se reduce el número de senadores, el número de representantes? Son demasiados. 180 representantes a la Cámara, 115 senadores. Eso es demasiado para una república de 45 millones de habitantes. Pueden ser, yo pensaría que con la tercera parte sería suficiente. ¿Y cuánto nos estaríamos ahorrando? No solamente del salario del senador o del salario del representante de la Cámara, sino de todos los costos adicionales que genera y de todas las tentaciones de corrupción que genera estar en el Congreso, tentaciones de corrupción y desarrollo de corrupción que genera estar en el Congreso. ¿Y por qué, por ejemplo, no se procuran reformas constitucionales para suprimir las asambleas departamentales? Si hay alguien en el auditorio que me pueda decir para qué sirve una asamblea departamental, se lo agradecería mucho, porque yo no he encontrado nada diferente que un grupo de ávidos de desempeños políticos que presionan al gobernador para que les dé puestos, para que adjudique contratos a los que ellos están recomendando. Las asambleas departamentales son unos entes absolutamente ineptos, inútiles, que deberían suprimirse para que el dinero que en ellas se malgasta sea invertido en salud, se ha invertido en educación, se ha invertido en vías de penetración. Entonces, no es que se exonere de impuestos, sino que se grave menos al empresario, y eso puede lograrse a través de una racionalización, de una decencia y una ética en el gasto público.
Doctor Pinilla, ¿debe el Estado subsidiar a los empresarios para estimular su competitividad internacional? Tiene mucho que ver con el punto anterior. Realmente competir en el mercado internacional es muy difícil, muy difícil. Yo sí creo que se le debe procurar unas mejores oportunidades con incentivos como lo que fue el Fondo de Promoción de Exportaciones ProExpo, que durante un tiempo cumplió una buena labor reintegrando los dineros que el empresario invertía en tributación cuando lograba integrar, cuando lograba incluir en el mercado internacional el producto correspondiente. Debe haber unos rendimientos parecidos a lo que fue el certificado de reembolso tributario para que se le dé un mejor ámbito de competitividad a los empresarios en el difícil mundo internacional. Doctor Pinilla, como usted lo mencionó a lo largo de su disertación, un país con una enorme crisis política, social, económica, aunada a la sanitaria que vivimos hoy y donde campea la corrupción, como usted lo mencionaba. Desde su vasta experiencia judicial y académica, ¿qué posibilidades o salidas vislumbra usted para nuestro país? Primero que todo, superar nosotros, todos los colombianos, la pusilanimidad. Todos somos culpables en uno u otro grado de lo que está ocurriendo. Doy por descontado que nadie en el auditorio esté usando prácticas corruptas, pero también doy por descontado que muchos, incluyéndome, pecamos de pusilanimidad. Somos cobardes, somos faltos de carácter, no denunciamos, nos quedamos callados, toleramos que haya tanto bandido en el Congreso de la República, toleramos que esos bandidos vuelvan a manejar las gobernaciones, vuelvan a manejar las alcaldías y no reaccionamos frente a ello, no reaccionamos frente a la inercia de la Procuraduría General de la República en cumplir con sus facultades y obligaciones disciplinarias, no reaccionamos frente a la ineptitud que viene apreciándose en la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los muchos delitos, particularmente esos de corrupción que se están cometiendo en nuestro territorio nacional. Deberíamos ser, digamos de alguna manera, fronteros, lanzados, audaces en estar denunciando esas prácticas, con lo cual estaremos dando cumplimiento al mandato constitucional de participar en la dirección y en el desarrollo de las funciones que le son propias al Estado. Nuestro agradecimiento especial al doctor Nilson Pinilla por sus claras, ponderadas reflexiones sobre la libertad de empresa y la manera de encontrar y cimentar equidad entre la libertad de empresa, el trabajo digno permanente, los derechos de los consumidores, la solidaridad, la tributación y la promoción de la prosperidad de todos, para la consolidación de los derechos y garantías del Estado Social de Derecho establecidos en nuestra Constitución y reafirmados en las diferentes sentencias sobre este tema que ha expedido nuestra Corte Constitucional. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que se han interesado en esta conferencia. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del empresario, escritor e ingeniero estadounidense Jack Welch. La responsabilidad social empieza en una compañía competitiva y fuerte. Solo una empresa en buen estado puede mejorar y enriquecer las vidas de las personas y sus comunidades. Muchas gracias. Feliz resto de día para todas y para todos.